quiero comenzar explicándote el porqué de la temática de este video. La semana pasada subí un top 10 de artes marciales más letales del mundo al canal. Es este que estás viendo en pantalla. Si no lo viste, te lo voy a dejar al final. En ese top, abajo, en la caja de comentarios, les di opción para que elijan entre varios estilos para poder armar la segunda parte. Entre las artes marciales postulante que les puse estaba el Kudo Daido Shuku. Sin embargo, la gran mayoría que eligió estilos japoneses de karate eligieron el Karate Kyokushin en lugar del Kudo. Por eso, hoy quiero hablarte sobre el Kyokushin y hacer una pequeña reseña y comparación con su par japonés, el Kudo. Masutazu Oyama fue el fundador del Karate Kyokushin, pero dame unos minutos que ya te voy a hablar de él. Existen diversas fuentes que afirman que en la década de los 50, 60 y 1970, Masutazu Oyama y varios de sus mejores discípulos viajaron varias veces a Tailandia para combatir con Thai boxers autóctonos, puesto que luego de haberse enfrentado a diversos estilos de karate en Japón y derrotado a la gran mayoría de ellos, quería probar enfrentarse a un estilo que sea completamente diferente. Y claro, por su fama, se suponía que eran los mejores combatientes que existían, esto hablando de los boxeadores del Muay Thai. De hecho, un dato interesante hacia el pasar, que seguramente lo conoces, es que la leyenda de la rivalidad de los videojuegos de arcade Street Fighter 2 entre Ryu y Sagat nace de los enfrentamientos entre el Muay Thai y el Karate Kyokushin. Ahora bien, ¿por qué razón el maestro Masayama por allá por los años 1940 y 50 decidió enfrentarse en combate al knockout y con luchadores tailandeses? La respuesta es sencilla. El maestro Masayama quería que su estilo de karate sea efectivo y funcional para una pelea real. Para ello, él sabía que necesitaba dos cosas fundamentales. Uno, salir de la zona de confort en la que solamente se peleara con practicantes de karate que, aunque pertenecieran a otras escuelas o estilos, en esencia mantenían el mismo patrón. Lo segundo era enfrentarse a los que, supuestamente, fueran los mejores del lugar y la época. Y en ese momento, y nótese que hago énfasis en ese momento, los que se suponían eran los más fuertes e invencibles eran los Thai boxers. Y básicamente es por ello que Masayama y sus discípulos se dirigieron a jugar de visitante en busca de los mejores en Tailandia y de esa forma probar y perfeccionar su estilo. Hoy, en el año 2021, 80 años más tarde de esos sucesos, y gracias a la popularidad de las MMA, peleas de artes marciales mixtas, para nosotros quizás puede parecer algo natural esto de viajar a otras tierras para pelear contra luchadores autóctonos. Pero la realidad es que para entender un suceso objetivamente, tenemos que situarnos en contexto, en tiempo y lugar. Y la verdad es que al situarnos en el contexto y siendo objetivos, debemos de afirmar que viajar de Japón a Tailandia en el año 45 para pelear con tailandeses en sus tierras era poco menos que una locura. No te ibas a enfrentar a deportistas de una franquicia con promotores y todas esas cremitas para el rostro. Te ibas a trenzar con matones, mal arreados, incluso con algún sicario. Y esto último no te lo estoy diciendo de relleno para un video. La inspiración para Capcom crear a Ryu y Sagat llegó tras un enfrentamiento que nunca se concretó entre un alumno de Masayama, el maestro Yoshiji Soeno, y el mejor luchador tailandés de la época, en Tailandia claro, Reiva, conocido allí en Tailandia con el sobrenombre de El Señor Oscuro del Muay Thai. A pesar de su viaje a Bangkok y de tener todo preparado para la pelea, el combate entre Soeno y Reiva jamás se pudo concretar, ya que el legendario tailandés murió 4 días antes en medio de una emboscada tras ser acribillado por un gángster tailandés contratado por los sicarios del juego. Por esto y por mucho más es que podemos matizar diciendo que el maestro Masayama y sus discípulos tenían un alto grado de valentía, con cierto porcentaje de locura, al viajar para pelearse con los tailandeses en sus propias tierras.
Visto hasta aquí tenemos que el famoso maestro Masoyama dedicó gran parte de su vida a enfrentarse con luchadores de otros estilos con el solo objetivo de probar y perfeccionar su karate con el fin de lograrlo funcional y útil para una pelea real. La pregunta oportuna en este punto es, ¿qué artes marciales ya conocía el maestro Masoyama que lo llevaron a la conclusión de modificar los estilos para volverlos funcionales? Pues veamos. A los 9 años comenzó a estudiar una expresión sureña de arte marcial chino conocido como Chuan Fa. A los 12 años de edad volvió a su tierra natal, Corea, donde continuó su entrenamiento en artes marciales chinas. Más adelante viaja a Japón, a la ciudad de Tokio, para convertirse en piloto, pero no lo logra. Sin embargo, durante este tiempo empezó a estudiar boxeo occidental, lucha olímpica y judo. Un día, tras observar a unos estudiantes que estaban entrenando karate, se interesó y fue a entrenar en ese dojo. Era justamente las clases del maestro Gichin Funakoshi, en donde aprendió el estilo Shotokan de karate. Oyama consideró al maestro Funakoshi como la persona que le enseñó la diferencia entre ser un peleador y llegar a ser un guerrero del budo. Su progreso en su entrenamiento fue muy impresionante. A los 17 años, él ya era un segundo dan y a los 20 obtuvo el cuarto dan. Durante ese periodo también de tiempo estuvo muy interesado y entrenando judo, alcanzando también allí el grado de cuarto dan. En ese tiempo entró al Dai Nihon Butokukai, una academia de entrenamiento para el ejército imperial japonés que se especializaba en la guerra antiguerrilla, el espionaje, el combate cuerpo a cuerpo y con armas de fuego. Oyama estuvo 2 años en esta organización dentro del grupo Nagano. Posteriormente, continuó su entrenamiento bajo la dirección del maestro So Mei-chu, quien también era un ciudadano coreano de la misma provincia de Oyama, radicado en Japón, el cual era experto en el estilo de karate Goshu Ryu y discípulo del fundador del estilo en Japón, el maestro Chohun Miyagi. Fue él quien incentivó a Oyama a emprender su retiro a la montaña para fortalecer sus habilidades técnicas y templar su espíritu. Al regresar de la montaña casi 2 años antes de lo previsto, continuó sus entrenamientos con Gogen Yamaguchi, quien era conocido como el Gato. Con el Gato Yamaguchi obtuvo el 6º dan en Goshu Ryu. Y existen también muchas anécdotas de ambos, incluso algunas que otra foto como esta que está viendo en pantalla, en donde ambos maestros están realizando combates. Al final de esta historia, podemos darnos cuenta de que el maestro Masoyama llegó a una conclusión lógica, tan lógica, pero que a muchos les costó entenderlo en el momento, en los años 40 y 50 y 60, y que hasta hoy, en pleno año 2021, a muchos les cuesta entender, y a otros les conviene no entenderla. ¿La conclusión cuál es? Simple. La única manera de probar si tu arte marcial sirve para una pelea real es peleando. Punto. Y con los mejores. Por eso, el maestro Masoyama, a pesar de tener varios cinturones negros, 4º, 5º, 6º dan, en distintos estilos de karate, y a pesar de tener experiencia incluso en boxeo occidental, lucha olímpica y judo, a pesar de tener un vínculo estrecho y de haber aprendido las técnicas y las teorías de los mejores maestros de la época, decidió que la única manera de lograr un estilo efectivo y eficiente era probarlo en Tailandia contra los Thai Boxers. Y es de ahí de donde viene su increíble fama. Por lo tanto, que si el Kyokushinkai fue uno de los estilos más efectivos y eficaz para una pelea real de su época, es quizás una pregunta con una respuesta un tanto subjetiva. Pero aquellos que consideran que sí, como es mi caso, al menos tenemos pruebas reales que respaldan nuestra creencia. Hasta aquí veníamos hablando del año 1945, 1950, 1960. Ahora bien, el mundo siguió girando, los estilos se fueron modificando, adaptando, evolucionando. El mundo conoció a Bruce Lee, la familia Gracie y hasta una pandemia tuvimos en esas vueltas. Te pregunto algo, a ti, y quiero que lo reflexiones y me lo dejes en la caja de comentarios, a ver si tu reflexión es la misma que la mía. ¿El maestro Masoyama
en los años 50, expuso su estilo de karate a las peleas reales al knockout, contacto completo, cuando la mayoría de los estilos de karate solo realizaban katas y kumites de puntos, ganándose así la enemistad de muchos maestros de la época, incluso de sus propios maestros, que consideraban que el karate no debía ser usado para pelear. Además de esto, luego de enfrentarse a todos los estilos que pudo en Japón, decidió buscar en el mapamundi, porque en esa época no existía Google, ni siquiera Internet, cuáles eran los peleadores más letales de la época. El resultado de su búsqueda lo llevó a Tailandia a enfrentarse a los de Muay Thai. Hizo cambios significativos para lo que significaba la tradición del mismo karate, como por ejemplo quitar las patadas altas por resultar de mucha exposición y riesgo. Agregó las patadas bajas conocidas como low kick y también los rodillazos típicos del Muay Thai. Mi pregunta es la siguiente. Eso fue en el año 50. Si Mas Oyama estuviera vivo hoy, en el año 2021, ¿crees que seguiría practicando el Kyokushin tal como lo practicaba hace 80 años atrás, por el año 50-60? ¿Crees que seguiría enfrentándose a los de Muay Thai por considerarlos los más letales? ¿O crees que quizás hoy buscaría peleadores mixtos para combinar su estilo, aprender y evolucionar su forma de combate a los tiempos modernos? Te hago una última pregunta. ¿Ya viste el video que subí la semana pasada sobre el Kudo Daido Shuku? Un arte marcial japonés moderno creado por uno de los mejores alumnos del maestro Mas Oyama. Abajo en la descripción de este video, baja, te voy a dejar un link directo para que lo mires. Allí hablo todo sobre el Kudo. Míralo y dame tu opinión si no te parece, como a mí, que el maestro Mas Oyama hoy trabajaría en una transición para algo como el Kudo.